Bueno, entonces les presento a los docentes que van ahora a estar a cargo del taller. Justo, mira, se conectó Sergio Neto, que la verdad le agradecemos que estaba en Brasil, que se tomó un tiempito para participar también. Felicia Torres, Enzo Giordano y Sergio Neto son docentes de las Felicia de la Unidad Docente Asistencial de Salto y Enzo Giordano y Sergio Neto de Paysandú. Y bueno, en realidad para presentarlos, la idea de este taller es específicamente trastorno por consumo de sustancias. Como se ha hecho en otras instancias, va a haber una instancia un poco más teórica y después analizar las viñetas, o sea que, como siempre, planteen en el chat cualquier cosa y vamos discutiéndolo. Así que bueno, cuando quieran empezar, yo estoy acá, así que empiecen nomás. Bárbaro, gracias, Sebastián. Bueno, para arrancar, queríamos resaltar que existe una problemática social que rodea al consumo de sustancias que genera la necesidad de un enfoque interinstitucional, que las adicciones son patologías crónicas, igual que la diabetes o la hipertensión, y que evolucionan con periodos de recaídas y de abstinencia. Para que una persona desarrolle el consumo problemático de sustancias deben coexistir vulnerabilidad biológica y un contexto sociofamiliar que favorezca la aparición de dicha condición. Acá tenemos en las sustancias con mayor poder adictivo en orden decreciente. Está la nicotina, los opiáceos y la pasta base, después la cocaína, la marihuana y el alcohol. Y tenemos una manera de clasificarlas que es en sustancias depresoras, estimulantes del sistema nervioso central o psicodislécticas. Dentro de las depresoras, el alcohol, las benzodiazepinas y los opiáceos. Dentro de las estimulantes, la cocaína y sus derivados, las anfetaminas y la metanfetamina, y los psicodislécticas, que son el THC y el LSD. Bueno, a nivel de Uruguay, y estos son datos de la 7ª encuesta nacional sobre consumo de drogas en la población general, el alcohol es la sustancia más consumida, teniendo una magnitud del consumo de aproximadamente 77,1%, una edad de inicio de 16,8 años, un uso problemático que comprende un 23%, hay mayor consumo en hombres que en mujeres, y la incidencia ronda el 10,6%. Respecto del tabaco, es la segunda droga más consumida en Uruguay. Un 64,6% de las personas dicen que lo consumieron alguna vez en la vida, 32,7% en los últimos 12 meses y 27,9% en los últimos 30 días, que más o menos comprende los que son consumidores habituales de tabaco. Respecto de la marihuana, el 30% de las personas dice que alguna vez la fumó, 14,6% la habría consumido en los últimos 12 meses y un 8,9% en los últimos 30 días. Después del alcohol y el tabaco, la marihuana es la droga más consumida y la mitad de los consumidores diarios de cannabis presentan signos de uso problemático. El uso de medicamentos sin prescripción ronda un 18,5% de esta población. Respecto de la cocaína, 7,8% de las personas dice que lo consumió alguna vez en su vida. El consumo en los últimos 12 meses alcanza 2% de la población y 0,6% declara haberlo consumido en los últimos 30 días. Casi el 43% de las personas que consumieron cocaína en el último año presentan signos de dependencia de la sustancia. Respecto de la pasta base, acá vamos a usar algunos datos de otra publicación, que ahí está entre paréntesis el nombre, porque la encuesta de hogares como no sería muy adecuada para medir esta población, porque es una población que lamentablemente no reside generalmente en hogares, sino en situación de calle o en refugios. Entonces, la población de usuarios problemáticos de pasta base en Montevideo y el área metropolitana está entre 7.500 y 9.900 personas, con lo cual la prevalencia del consumo de pasta base de la población entre 18 y 64 años en 2018 en esa región estaría entre 0,9 y 1,2%. Se destaca que aún siendo baja la magnitud, la alta visibilidad del consumo de pasta base está dada por las características y la de alta vulnerabilidad de los consumidores, la concentración geográfica y socioeconómica.
y esto lleva a que sea la droga que tiene más alta tasa de demanda para tratamiento, alrededor de un 57%. Bien, sabemos que el consumo de drogas produce cambios a nivel de la neuroarquitectura cerebral, cuando se han establecido una dependencia de sustancias, comienzan una serie de cambios en los pensamientos, conductas y emociones, a lo que se le conoce como síndrome de disejecutivo frontal, que no es patognomónico ni característico, pero que con frecuencia aparece en el paciente adicto. Y comprende dificultades en la memoria y en la atención, la conducta aparece impulsiva y desordenada, el comportamiento aparece más controlado por el ambiente, disminuye la iniciativa y hay un déficit en las habilidades sociales. El consumo agudo de sustancias provoca activación a nivel de la vía mesolímbica y mesocortical, los núcleos del rafe y la amígdala. Cada sustancia en sí presenta especificidades respecto de las vías y sistemas de neurotransmisores que utiliza, pero sabemos que el papel de la dopamina es preponderante. La estimulación del área tegmental ventral estimula la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, siendo responsable de la sensación de bienestar luego del consumo. El sistema opioide también genera refuerzo, favoreciendo la adicción, y también se conoce que los sistemas serotoninérgicos y GABAérgicos participan en los circuitos de recompensa y de adicción. Acá hay un esquema en donde se resalta el papel fundamental de la dopamina para la recompensa, tanto con subidones naturales, subidones inducidos por conductas o inducidos por sustancias de abuso. Y acá tenemos otro esquema también en donde se explica un poco la regulación de la recompensa mesolímbica por los neurotransmisores. Es importante entender que el cerebro en sí, frente a estímulos que nos generan bienestar y placer, produce sustancias endógenas que estimulan las vías mesolímbicas y generan secreción de dopamina y por ende sensación de bienestar. ¿Qué es lo que pasa cuando consumimos drogas de abuso? Es que esto se saltea la parte de producción endógena, digamos, y van directamente a estimular los receptores que desencadenan la secreción de dopamina, generando como un clímax artificial, por decirlo de alguna manera. Bien, y entonces es importante entender que, bueno, que tras el consumo repetido de las sustancias hay fenómenos de neuroadaptación, que los cambios producidos por el consumo de sustancias conllevan a una remodelación sináptica y la expresión de factores neurotróficos y estimuladores que inducen la formación de nuevos contactos sinápticos y gaps juntos. Bien, ahora vamos a hablar un poquito más de cómo se nos puede presentar el paciente o cómo lo podemos encontrar al paciente que nos viene, respecto de la presentación clínica, y una manera de esquematizar esto es conociendo las etapas de cambio de Prochaska y Clemente, en donde se explica cómo funciona el ciclo clínico más o menos del trastorno por consumo. El paciente que está en una etapa de... Capaz que, Feli, perdón Sí. un segundito de cortarte, capaz que Sí. reforzar un punto nomás. Están pidiendo que hable más lento. A mí me resulta que está bien, pero bueno, está. Okay. Pero está, no sé, creo que. No, eso, dos cosas importantes de recalcar, simplemente para remarcarlo, de que, de que hay ciertos elementos que son generales, independientemente de la sustancia a plantear. Lo que decías vos, el síndrome disejecutivo es algo bastante característico y es lo que determina como las complicaciones generales. El síndrome disejecutivo no deja de ser más que un grupo heterogéneo de manifestaciones cognitivas, desde las funciones psíquicas más basales, atencionales y de memoria, pero también algunos aspectos que uno observa que están más relacionados a tareas complejas. Por eso a veces se habla de conductas de desinhibición o ciertas dificultades del manejo de situaciones ejecutivas complejas. Por eso en general eso a veces se evalúa en los estudios neuropsicológicos, lo que habitualmente sucede en la demencia. No llega a hacer ese punto, pero es algo un poco anexo. Y lo otro importantísimo que también recalcaba Felicia era lo del sistema de recompensa, que
que el componente adictivo es eso. La dopamina lo que genera es una gratificación inmediata. Entonces, esa gratificación inmediata es lo que genera el componente adictivo. Y la imagen que puso, que creo que era de Stahl, ¿no? La imagen que Sí, pusiste de esa, Stahl. sí, los Perfecto. dos. Esa imagen recalca con claridad de por qué ciertas conductas adictivas que no son sustancias, por ejemplo el juego, sí están muy relacionadas al componente eso, ¿no? A la gratificación inmediata. Hay ciertas gratificaciones que son más naturales, como por ejemplo, siempre se habla de que la alimentación o el sexo, bueno, o gratificaciones distintas son las más naturales, que en general son más mantenidas en el tiempo, y después las conductas más de juegos patológicos y el consumo de sustancias. ¿Ah? Pero bueno, recalcar eso. Seguí, Felicia, te reitero, plantearon eso, pero para mí en cuanto a velocidad, igual está grabado, después lo pueden ver en YouTube a 0,5. 90. Ah, bien. Bueno, entonces, acá estábamos tratando de explicar un poco cómo funciona este ciclo, ¿no? El paciente que está en precontemplación es un paciente que no visualiza que tiene un problema, ¿tá? Y por ende, o sea, no tiene noción de la gravedad de las conductas que está tomando, no tiene noción de que el consumo en es un problema para él. Y bueno, en este momento lo que se puede hacer es tratar de favorecer que la persona tome conciencia de que en realidad sí es un problema, ¿tá? Para que pase a la etapa de contemplación, en donde sería, bueno, donde la persona se puede plantear que necesita hacer algún cambio, empieza a tener alguna noción de que está teniendo un problema. Y bueno, y si avanza en esto, o sea, acá se puede hacer refuerzos positivos, aconsejándole a la persona que bueno, que sí, que considere, ¿no? Eso, que necesita hacer un cambio, que este consumo que está teniendo es un problema. Y bueno, y para que pase a la etapa de determinación, en donde ya se plantea de poder tomar medidas o de decidirse a que va a intentar abandonar el consumo. Después pasaría a la etapa de acción, en donde ya hace algo o deja de consumir, ¿tá? Busca ayuda, empieza un tratamiento medicamentoso o lo que sea, apoyo psicológico, lo que sea que busque, o solo, a veces los dejan. Y entraría en la etapa de mantenimiento, que bueno, puede significar una salida permanente del problema o verse seguido de una recaída, que es lo más frecuente. Y bueno, y arrancaría de nuevo el ciclo clínico de estas etapas. Bien. Acá yo les voy a dejar, pero no los voy a leer a todos, algunos criterios diagnósticos que son del DSM-5, que son importantes, algunos de los trastornos, no de todos, pero estos son los criterios como más generales. Después está, yo les puse los de trastorno por consumo de alcohol, la abstinencia y la intoxicación, también lo del cannabis, eso después les queda para que lo puedan leer tranquilo, y lo de estimulantes también, la intoxicación, abstinencia y consumo problemático. Bueno, yo quería resaltar... Capaz que hay uno, perdón, dale. Sí. No, porque que en realidad es eso de que hay algo que el DSM ahora, antes clásicamente se dividía el consumo entre lo que digamos, un patrón de abuso, patrón de dependencia. Eso se sacó porque esa división tampoco era tan clara, pero sí es importante esa diferenciación de que van a haber en todos los criterios diagnósticos, en los criterios diagnósticos generales, de que hay como ciertos componentes o ciertos síntomas que uno los atribuye a lo que clásicamente se denominaba como la dependencia psicológica o el patrón de abuso, que está todo relacionado a las alteraciones conductuales. Entonces siempre se plantean cosas como faltar al trabajo por el consumo o gastar la plata en el consumo, problemas familiares, como todo relacionado a lo conductual, y después ciertos elementos que en general siempre se atribuyeron a la dependencia física, y es que dos situaciones particulares que hablan de la dependencia física. Uno, la tolerancia, que el consumo, digamos, que la misma dosis de la sustancia no genere el efecto que antes generaba, o que
se necesiten dosis mayores para lograr el mismo efecto. Eso es la tolerancia, que hay algunas sustancias que clásicamente lo generan más que otros, y después el síndrome de abstinencia, ¿no? Que cuando se corta una sustancia, genera un patrón específico de abstinencia. Esa diferenciación entre patrón de abuso y dependencia se sacó ahora, en el sentido de que se entiende como que esos patrones a veces no son tan claros, se habla más de gravedades, pero sí es importante tener en cuenta eso, que hay ciertas sustancias que generan un patrón de mucho más dependencia de lo que conductual o psicológica, y uno mucho más física, que es eso, ¿no? Que es la tolerancia y la abstinencia. Muchas veces el tratamiento farmacológico está mucho más relacionado a la dependencia clásica física, y el tratamiento de rehabilitación y psicoterapéutico está mucho más relacionado a lo otro. Y estoy de acuerdo con Felicia que después los criterios pueden variar, y eso, digamos, tienen tranquilidad para leerlos después. Bien. Bueno, queríamos resaltar igual 3 cuadros graves que están vinculados al alcohol, que son el delirium tremens, la encefalopatía de Wernicke y la alucinosis alcohólica. El delirium tremens es un cuadro confusional agudo que implica la evolución del alcoholismo crónico vinculado a un periodo de abstinencia, que complica, perdón. Es más grave, presenta deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones neurovegetativas, temperatura de 40, taquicardia, sudoración, temblor importante, agitación intensa y también insomnio casi total. No siempre se presenta, pero dado que el alcohol es la sustancia más consumida, digamos, es frecuente. La encefalopatía de Wernicke presenta confusión mental grave y la tetrada clínica de ataxia, palmoplegia del tercer par y nistagmus. Está dada por una carencia de tiamina, es reversible y puede evolucionar a la demencia de Korsakoff. En cuanto a la alucinosis alcohólica, presenta alucinaciones e ideas delirantes. Las alucinaciones son mayoritariamente auditivo-visuales hostiles, con ansiedad y parcialmente criticadas. También ocurre ante la supresión o aumento de la ingesta alcohólica, pero no existe confusión mental. Puede haber una alteración leve de la conciencia. Bueno, en cuanto a la evaluación del paciente, será adaptada a la situación clínica, se debe hacer un completo examen físico, se deberá solicitar la paraclínica necesaria en cada caso, hemograma, una de las cosas que podemos encontrar son la trombocitopenia, la neutropenia, función renal, funcional hemograma hepático, y ahora vamos a ver qué se puede encontrar, pero elevaciones de la TGO-TGP, ionograma, glicemia, crisis, proteinograma electroforético, ecografía abdominal, laminación. También valoración del polo infeccioso, esto también tiene que ver con la parte conductual que hablábamos, ya que estos pacientes muchas veces se exponen a situaciones de riesgo, entonces, bueno, hay que pedir HIV, VRL, hepatitis B y C, el polo cardiovascular con el electrocardiograma, ecocardiograma, enzimas si corresponde, el polo respiratorio, sobre todo si se consumen sustancias inhaladas, obviamente, tener una radiografía de tórax, y para el alcohol también tener presente la crisis o el eco abdominal, pero ya estaba puesto. Para la detención del consumo de alcohol tenemos como varios métodos que nos pueden dar como algunos más certeza, otros como más no tanto, pero bueno, que sirven para la detección y para el seguimiento también. La alcoholemia, obviamente, que todos sabemos que representa una certeza bastante importante de que el paciente consume alcohol, valores más de 50 miligramos por 100 mililitros sugieren consumo de riesgo, y más de 150 sugieren existencia de tolerancia y por lo tanto quizás de dependencia. La gamma GT presenta alta especificidad, pero baja sensibilidad, dado que la ingestión aguda no modifica sus valores, es un indicador de consumo perjudicial habitual. Bien. Las cifras de gamma GT 3 veces mayores de lo normal se consideran valores muy sugestivos de consumo perjudicial, y también estas cifras nos sirven para monitorizar la abstinencia. Las cifras disminuyen 50% en una semana aproximadamente, se normalizan después de 4 o 8 semanas del cese de la ingesta, pero vuelven a aumentar si se reanuda el consumo.
El hemograma completo también es importante porque el volumen corpuscular medio presenta una alta tasa de especificidad, baja sensibilidad. Lo que podemos ver es un aumento en el 70 a 90% de los pacientes alcohólicos del volumen corpuscular medio, ¿no? Con consumos superiores a 60 gramos por día por periodos prolongados. También este valor disminuye luego de la suspensión de la ingesta y aumenta nuevamente en caso de que se reinicie el consumo de alcohol. Respecto del tratamiento, debe ser integral. Los objetivos serán remitir el cuadro actual, prevenir complicaciones, tratar la enfermedad de fondo, intentar lograr una abstinencia total, prevenir las recaídas, tratar las comorbilidades y reinsertar al paciente en el mejor nivel de desempeño suyo. Para los dependientes de sustancias, es importante a veces una internación breve para la desintoxicación y luego derivación para ser asistido en un centro especializado, y los no dependientes pueden ser tratados ambulatorio con apoyo psicoterapéutico y psiquiátrico. Estos son como cuestiones más generales, ¿no? El tratamiento farmacológico, en el paciente intoxicado, hay que valorar qué otras posibles causas, además de la intoxicación, pueden haber motivado la consulta, y salvo algunas excepciones, se aconseja no sedar, mantener en observación, con control de signos vitales y ambiente tranquilo, mientras el efecto de la sustancia se va atenuando. El tratamiento de las sobredosis es un tratamiento médico-toxicológico que debe estar a cargo de un equipo multidisciplinario. Se desaconseja el uso de benzodiazepinas para adictos por su potencial de abuso. Esto es en general, a veces en algunas situaciones sí se tienen que usar. Eso lo vamos a ver después un poco con las viñetas, pero en general se desaconseja. Se pueden utilizar los antipsicóticos atípicos como la quetiapina, que es un antipsicótico de baja potencia, sedativo, que actúa bloqueando los receptores serotoninérgicos y dopaminérgicos. Y bueno, se puede comenzar con una dosis más o menos de 25 miligramos cada 12 horas, que se tiene que ir ajustando según la tolerancia del paciente y la aparición de efectos adversos que están ahí colocados. Y bueno, en pacientes dependientes de estimulantes que asocian sintomatología depresiva, a veces luego de que se suspende el consumo, es necesario asociarle algún antidepresivo. Y también podemos asociar en algunos casos algún estabilizador como el valproato y valproato de sodio para tratar un poco la impulsividad que existe muchas veces en estos usuarios. Bien, en cuanto a los tratamientos para el alcohol, ahí tenemos algunas especificaciones. Para la intoxicación alcohólica aguda se puede usar haloperidol y levodopa, pero hay que usarlos con cuidado porque pueden generar disminución del umbral convulsivo, entre otros efectos adversos. Hay que tener la precaución de usar la tiamina, que es la que va a prevenir algunos de los cuadros graves que mencionamos antes, sobre todo si hay que hacer hidratación con suero o glucoficio, hay que usarla antes, y se pueden utilizar medidas de contención si es necesario, siempre por el mínimo tiempo que sea posible. Bueno, para el delirium por intoxicación por alcohol se puede usar haloperidol o tiapridal, y después que se da la intoxicación, en estos casos para que el paciente, cuando el paciente entra ya más en un estado de abstinencia y no está intoxicado, ahí sí se pueden usar benzodiazepinas, están indicadas. Para el consumo perjudicial o trastorno por consumo de alcohol o dependencia, también se puede usar la naltrexona, un tratamiento para mantenimiento de la abstinencia. Y si no hay hepatopatía, cuando el paciente alcoholista entra en abstinencia, se pueden usar benzodiazepinas como diazepam o lorazepam también. Y bueno, acá tenemos también ejemplos de estos mismos fármacos que se pueden usar para el delirium por abstinencia de alcohol y delirio alcohólico subagudo. ¿Qué cosa me dicen si tengo que parar? También es bien importante conocer que los pacientes alcoholistas necesitan una vitaminoterapia para prevenir complicaciones. Que bueno, acá está descrita la vitaminoterapia. La tiamina, que es fundamental, que ya la describimos, se puede iniciar
con 100 miligramos intramuscular o intravenoso cada 8 horas por 3 días, después se puede pasar a vía oral y por una semana con la misma dosis, y después se puede dar una dosis de mantenimiento de 100 miligramos por día. La vitamina B6 es importante también, complementarla, se puede dar en complejos vitamínicos, puede provocar la deficiencia de convulsiones. La B12 también, si hay carencia de vitamina B12, puede provocar acumulación de homocisteína en el sistema nervioso central y periférico. Para la vitamina B3 se puede administrar 250 miligramos vía oral la primera semana, ¿tá? Porque esta deficiencia puede provocar trastornos néficos, delirios y alucinaciones. Y el ácido fólico también es fundamental complementarlo porque participa en la formación de ARN y ADN, así como para el tratamiento de la anemia megaloblástica, que es frecuente en pacientes alcohólicos. Bien, respecto del abordaje psicológico, se destaca el modelo de intervención breve, que para los usuarios problemáticos no dependientes tiene un gran impacto en la salud a nivel de la conducta. Su objetivo es motivar a que inicie, continúe y se comprometa con la estrategia específica para cambiar. Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Ubicarnos un poco en qué etapa está la persona y en base a eso estimularlos y dar consejos para que puedan avanzar hacia la abstinencia, hacia lograr suspender el consumo. Acá hay descritos algunas estrategias motivacionales que creo que no viene al caso mucho leerlas, o no sé qué les parece, si tienen preguntas, pero me parece que las pueden leer después. Resaltar que existen, bueno, los grupos de apoyo como Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos que son fundamentales en el tratamiento, en el mantenimiento de la abstinencia a largo plazo, funcionan muy bien y a nivel de todo el país, y que también hay grupos de apoyo para familiares, que es fundamental también en estos casos trabajar con la familia, con el entorno, y bueno, que siempre es bueno recomendarlo. ¿Tá? Bueno, acá es un poco lo que decíamos, se va a psicoeducar, en la parte social se va a psicoeducar al paciente y a la familia sobre la enfermedad, la evolución, cómo se puede dar con y sin tratamiento. La familia siempre tiene que estar contemplada en el abordaje, tiene que ser un aliado terapéutico porque ayuda a la adherencia al tratamiento, a los controles, a los grupos de apoyo, y bueno, esto que ya lo nombramos. Bien, y ahora pasaríamos a las viñetas. No sé si hay alguna cosa o algo que se quiera decir antes, o que se quiera resaltar antes. ¿No? ¿Eso, Sergio? Sí, vos seguí que yo justo Dale, estaba respondiendo unas cosas en dale, el chat, dale, pero seguí nomás. dale. Bien. Bueno, la viñeta número 1. Perdón. Paciente de sexo masculino de 32 años, vive solo, desocupado hace 3 meses. El motivo de la consulta de emergencia por intento de autoeliminación con ingesta de psicofármaco. Enfermedad actual. En la tarde de hoy ingiere 20 comprimidos de clonazepam tras discusión con su pareja. Refiere, su pareja lo echó de la casa, yo quiero cambiar pero no puedo. El paciente está orientado en tiempo y espacio, sin elementos de alteración de conciencia, tiene un pensamiento coherente, finalista, sin pérdida del hilo conductor, no tiene ideas delirantes, no alucinaciones acústico-verbales, niega elementos depresivos previos. Rectifica el IAE, el último consumo horas previas a la ingesta de benzodiazepinas, y expresa deseos de abandono del consumo. ¿Ah? Sus antecedentes personales psiquiátricos, inició el consumo a los 14 años con THC, posteriormente comienza a los 20 años con consumo de cocaína ocasional, posteriormente consumo de pasta base desde los 30 años, consumo de alcohol ocasional, no IAES previos, ni a internaciones psiquiátricas previas. El mayor tiempo de abstinencia que logró fueron 3 meses, y tiene antecedentes familiares psiquiátricos de padre alcoholista y antecedentes personales médicos negros. Bueno, entonces, acá la primera consigna era realice diagnóstico positivo. Vamos a decir que el paciente presenta un trastorno por consumo de sustancias, dependencia de pasta base de cocaína actual, y que tiene un intento de autoeliminación dado por intoxicación de benzodiazepina.
Acá agregamos un poco lo de las etapas que hablamos anteriormente. Acá, bueno, nombramos que para clínica solicitaría, es importante porque, bueno, la cocaína, la pasta base de cocaína son sustancias cardiotóxicas, entonces es muy importante la valoración del polo cardíaco. También pusimos la radiografía de tórax, hemograma, CRASI, funcional hemograma hepático y ecografía abdominal, porque también es un paciente que consume alcohol. Bueno, en cuanto a la explicación del tratamiento, pusimos que se debería mantener en observación, con control de signos vitales y en ambiente tranquilo, mientras el efecto de la sustancia se va atenuando. También se puede acá usar la quetiapina, como hablábamos. Se puede comenzar el tratamiento con esta sustancia, ya que el paciente en realidad, aunque habría ingerido esta cantidad de benzodiazepinas, no está sedado. Es importante tener presente el abordaje social, como hablábamos. Se puede plantear los grupos de DNA o terapia, que acá nombramos la terapia cognitivo-conductual como una corriente que se puede recomendar en estos casos. Y bueno, también evaluar la posibilidad en la evolución de ingreso a una comunidad terapéutica, ya que el paciente expresa que tiene deseos de abandono del consumo. Entonces, poder ver hasta dónde podemos llegar con este paciente. En cuanto al pronóstico, bueno, el pronóstico inmediato es bueno, ya que se encuentra clínicamente estable y rectifica el intento de autoeliminación, o sea que el pronóstico vital y psiquiátrico inmediato es bueno. A mediano y largo plazo estará supeditado a la adherencia a los tratamientos y controles, así como a la prevención de recaídas. Resaltamos que este paciente presenta un policonsumo de inicio en etapas tempranas de la vida, con cortos periodos de abstinencia, así como antecedentes familiares de consumo, y bueno, que estos factores se asocian a un peor pronóstico a largo plazo. Bien, no sé si hay alguna pregunta, si no, seguimos con Sí, la... capaz que hacemos algunas puntualizaciones. Vale. Bueno, esto de que en realidad capaz que recalcar que estaban planteando de la utilidad de las benzodiazepinas en la abstinencia, de que, bueno, remarcar eso, ¿no? Que en este caso lo que se está planteando es que la, la utilidad de la abstinencia, pensando en lo último teórico también, que la utilidad de las benzodiazepinas es porque es un tratamiento específico de la abstinencia del alcohol para evitar un delirium tremens. Más que nada porque el alcohol tiene un efecto en receptores GABAérgicos, al igual que el lorazepam. Sí, el alcohol al igual que las benzodiazepinas. Entonces, eso es lo que se plantea. Después está la otra situación de que como es una droga de abuso, por lo comportamental se tiende a no utilizarlo a largo plazo. Pero para el manejo de la abstinencia en un ambiente controlado, para la abstinencia específicamente del alcohol es fundamental. Después otra cosa que planteaban es la acción de la tiamina, la utilidad, dosis cargas, que en realidad sí se puede dar. Hay algo importante que se plantea fundamentalmente en el consumo de alcohol, no tanto en el consumo de otras sustancias, las alteraciones a nivel de la absorción gastrointestinal. Entonces, en general, muchas veces se tiende a utilizar lo que es las vías parenterales, más que nada por alteraciones en la absorción. Entonces, en general eso se tiende a hacer. Y las dosis cargas de tiamina a veces se dan 300 miligramos inicialmente de tiamina, fundamentalmente porque lo que se tiende a evitar es la encefalopatía de Wernicke. Entonces, habían preguntado si eso depende de la intoxicación o la abstinencia. Es medio independiente, porque en realidad el trastorno por consumo de alcohol genera un deterioro paulatino de la depresión de la tiamina y eso genera la encefalopatía de Wernicke como algo agudo y Korsakoff como algo crónico. Entonces, es independientemente de eso. Lo que se trata de hacer es cuando hay un consumo tan problemático, dar tiamina. Nosotros, en general, existe el complejo B como alternativa. En general hay presentaciones, muchas presentaciones. La gran mayoría de las presentaciones tienen dosis muy bajas de tiamina. Por eso, en general, siempre van a ver que cuando ingresan pacientes en medicina, muchas veces tienen complejo B y tiamina, más que nada porque la dosis, ahora no me acuerdo porque hay varias, como 5 presentaciones en eso, de tiamina. Y después lo otro que preguntaban, eh,
No, eso del lorazepam, que en general se tiende a usar lorazepam en estos pacientes por el menor paso hepático, pero en general en eficacia es lo mismo. Y después preguntaban si las dosis de quetiapina deberían ser mayores o no quedaba muy claro la utilidad de la quetiapina y en qué casos se da. En realidad, la quetiapina, la quetiapina tiene algo particular y es que es un antipsicótico que en general se habla de que tiene poca potencia porque el efecto antipsicótico, que el efecto antipsicótico es el bloqueo dopaminérgico de 2, lo hace a dosis muy elevadas. En general pueden haber variabilidades, pero en general lo de 2 se plantea que es de 300 miligramos, 450 o más de 600. Eso puede ir variando en varios de los textos, pero en general todas las presentaciones de 25, de 50, de 100, de 200 no tienen bloqueo dopaminérgico. Lo que sí tienen son bloqueos, como ya dijo Felicia, histaminérgicos, serotoninérgicos, alfa-1, etc. Entonces, la quetiapina lo que tiene es una medicación bastante sedativa y a su vez no tiene ese componente de posibilidad adictiva. Entonces, cuando uno trata de utilizar un medicamento para el manejo de la abstinencia y que no tenga un riesgo posterior de abuso, la quetiapina es una buena medicación. Entonces, en general, entre los 25 miligramos o algo menor y los 300 miligramos, ahí no estás utilizando una dosis que en teoría sea antipsicótica, pero sí es sedativa. Ahí Roberto preguntaba si es hipnótico. En realidad, yo creo que está mal decir como hipnótico, pero sí sedativo. Porque hipnótico tiene un componente específico de respetar la arquitectura del sueño y es más que nada sedativo, por eso se utiliza bastante. Entonces, cuando hay un efecto, cuando hay un elemento de abstinencia, que la abstinencia en realidad depende mucho de la sustancia, pero en general es agitación, es ansiedad, es inquietud, que en teoría uno podría decir, bueno, no tiene por qué tratarse en cierto sentido, el tratamiento de la abstinencia es sintomático y por ende cuando uno plantea la dosis de quetiapina es adecuada o no, la verdad hay que verlo específicamente en el paciente, porque muchas veces pasa de que la respuesta farmacológica es sumamente variable. Lo mismo que sucede cuando alguien va a intubar a un paciente y es medio impredecible cómo va a responder al midazolam, lo mismo sucede en esto. Entonces, en general lo que se tiende a hacer es utilizar ciertas dosis estándar de quetiapina que pueden resultar bajas, estoy de acuerdo, pero hay que irlo regulando, porque es mucho más fácil aumentar la dosis de la quetiapina que sobresedar a alguien, digamos, porque eso sería el riesgo. Entonces, Claro, sí, dale. ahí va. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el caso, porque obviamente acá, por ejemplo, es un paciente que según lo que entiendo, nunca había hecho tratamiento, entonces de repente sí, diferente que diga, bueno, es un paciente que viene o que ha hecho tratamiento con tal y tal dosis, entonces ya sabemos un poco que va a tolerar un poquito más, pero si no, preferimos arrancar de menos a más, y ya, pero sí es verdad que a veces puede resultar poco, pero bueno, se va aumentando, no hay problema. Y lo otro que preguntaban acá es hasta qué dosis la quetiapina tiene efecto sedativo. Y capaz que habría que hacer como una salvedad. Lo que se habla de los antipsicóticos es que los antipsicóticos tienen a cierta afinidad por receptores. Entonces, el perfil distinto de los antipsicóticos, fundamentalmente, lo que se plantea es que por ejemplo, en un caso hipotético, si vos tenés una molécula específica de quetiapina, esa molécula de quetiapina va a ir a un receptor H1, ¿tá? Porque es el que tiene más afinidad. Entonces, eso cuando vos tenés más moléculas, va a ir agarrando otros receptores que tienen más o menos afinidad. Entonces, ¿hasta qué dosis es sedativo? Yo te diría siempre sedativo, porque es lo primero que hace la quetiapina es ser sedativo. Después, viste que ahí planteaban justo de la FDA, etcétera. Entonces, en general, la quetiapina es sedativa al inicio, a dosis mayores es antidepresiva porque ya actúa sobre receptores serotoninérgicos y a dosis mayores es antipsicótica. Los puntos de corte van variando mucho, van a ver que pueden plantear de que hasta a partir de los 150 miligramos es antidepresiva y después de los 300 es antipsicótica y que la dosis máxima es 800, eso puede variar, pero hay que entender eso, que, eh, que la quetiapina es sedativa siempre, porque cuando la usas es sedativa, lo que se va agregando son otros efectos. Y lo otro que preguntan es el tiapridal en la abstinencia. Y ahí va. Y eso es importante también mencionarlo porque el tiapridal pasa dos cosas con el tiapridal. Es una medicación, lo mismo que pasa con el Truxal, que es el cloprotrixeno. Es una medicación que no se usa mucho en el mundo, entonces van a ver que en las guías no están, pero acá se usa mucho.
Entonces el tiaprial lo que tiene es algo bastante, es el antipsicótico más similar a una benzodiazepina. Entonces por eso van a ver que se utiliza bastante. ¿Por qué? Porque si vos tenés un paciente que por alguna razón no le puedes dar benzodiazepinas, miles de razones, porque está con insuficiencia respiratoria, porque tiene alguna alteración neurológica, no sé, pienso, un paciente que alcoholizado tiene un traumatismo Trauma severo. cefalocraniano, ahí va, alcoholizado, traumatismo cefalocraniano, uno tiende a no usar benzodiazepinas. Entonces, el tiapridal es una buena medicación porque tiene un perfil de acción bastante sedativo, es muy bueno para el manejo de la abstinencia y no estás usando una benzodiazepina. Por eso es que en general hay dos medicamentos que se utilizan bastante. Lo mismo, repito, van a ver que puede haber ciertas variabilidades porque son medicamentos sintomáticos. Entonces, el tiapridal, la quetiapina, son dos medicamentos que se utilizan bastante para la abstinencia de las sustancias, que es ese periodo. La abstinencia es un periodo que puede variar, es muy individual, desde 10, 14, 21 días, pero para ese periodo. No es que y después la quetiapina, lo único que ya lo mencionó Felicia, que se encontró que tiene un efecto un poco anti-craving, que, como específico, que facilitaba bastante como el tratamiento puntual de la abstinencia. Creo que de los puntos generales que se fueron preguntando, creo que están bastante casi todos. Está, eso. Bien. A ver, Estoy leyendo también la algo de indicación de clonazepam, ingreso. preguntaron, pero se me corrió. La indicación de ingreso para desintoxicación es formal. Me refiero a la práctica porque en realidad nunca se ingresan. No, en realidad hay una cuestión particular y es que hay dos cosas importantes que creo que excede a la discusión esta específica, pero creo que los que trabajan en emergencia lo observan y es que eh, no tenemos un sistema actual de que cualquier persona que diga me quiero desintoxicar ingresa para desintoxicación. Yo creo que hay una cuestión de salud pública y una cuestión también de evaluación clínica. Primero es que ingresar a alguien a desintoxicación sin un plan de rehabilitación no tiene mucho sentido. Entonces, en general, en los centros especializados, lo que se trata de hacer es ingresar a desintoxicación cuando hay un plan posterior. Porque ingresar 7 días a desintoxicación para después no hacer un plan, clínicamente no tiene mucho sentido. Y después es una cuestión de sobrecarga y prioridades, que eso no lo vamos a poder resolver ahora. Y lo otro, Sebastián, sí, dale, Sergio, metele nomás. no, que capaz hacía referencia a este asunto social que vemos con frecuencia en relaciones, en las puertas sobre todo, que vienen con frecuencia pacientes demandando desintoxicación, que por ahí no es el objetivo central, sino es la situación social que vienen atravesando. Y lo último capaz que no quedó claro es que el rol de las benzodiazepinas en el consumo es únicamente en la abstinencia de alcohol, porque tiene un rol específico para, que yo ya lo respondió Ludwig, tiene un rol específico en evitar una presentación específica de la abstinencia que se agrega una confusión mental que termina en delirium tremens. O sea, el tratamiento de la abstinencia de alcohol es la vitaminoterapia y evitar el desarrollo de complicaciones mayores de la abstinencia. Benzodiazepinas, Siempre y cuando no haya una insuficiencia hepática. siempre y cuando no haya una contraindicación que lo haga, digamos. Pero es como el tratamiento específico de la abstinencia. Después, Exacto. no, en general siempre plantean de no utilizar benzodiazepinas. Bueno. Acá preguntan si es epiléptico se da valproato. No, en realidad no es por si es epiléptico o no. Nosotros en psiquiatría los antiepilépticos tienen una función de ser estabilizadores del humor y antiimpulsivo. ¿Ah? Y bueno, por eso nombramos el valproato, porque es frecuente el uso para trabajar la impulsividad y puede aparecer, ¿ah? Pero no es si es epiléptico o no. Sí, es como la pregabalina cuando se utiliza para el dolor neuropático, digamos. Son otros roles que se han encontrado en los antiepilépticos en su componente estabilizador. Bien. No, y el complejo B, en realidad, yo creo que no hay mucho problema, salvo que haya una complicación específica del déficit de vitaminas de otras vitaminas, por ejemplo, no sé, encontrar una anemia por déficit de vitamina B12, el complejo B es adecuado. En general, uno lo que le preocupa más, o por lo menos a nosotros nos preocupa más, es el desarrollo de una encefalopatía
de Wernicke-Korsakoff. Eso es lo que tenemos mucho en la mente y por eso es que se insiste mucho en la tiamina. Y que el suero glucosado, que algo habitualmente que se da, puede generar una depresión mayor de la tiamina porque consume tiamina la glucosa. Entonces por eso se insiste mucho en dar tiamina. Dar tiamina a dosis elevadas. Entonces, del resto del complejo B no hay mucho problema. Pero la tiamina en las primeras 72 horas es algo bastante fundamental y a veces no lo vemos nosotros porque es una indicación inicial de emergencia. Bueno, si querés seguir, Felicia, nomás que... Dale. Bueno, así que pasamos a la viñeta 2. Acá. Dice, paciente de sexo masculino, de 60 años, divorciado, vive solo, tiene 2 hijos independientes con los cuales no tiene vínculo. Motivo de consulta, actualmente está cursando una internación por un IAM, solicita interconsulta con psiquiatra por elementos de ansiedad, paciente agresivo, inquieto, hostil con el personal de salud y con insomnio. Los antecedentes personales psiquiátricos, primer consulta en psiquiatría hace 10 años para abandono de consumo de sustancias, inicio de consumo a los 16 años con marihuana y alcohol, luego agrega consumo de cocaína ocasional, a los 23 años comienza con consumo de cocaína. En los últimos años ha presentado consumo de alcohol concomitante con consumo de cocaína que se vuelve más frecuente. Realizó tratamiento con quetiapina durante un mes, luego abandona el tratamiento y los controles. Una internación psiquiátrica para desintoxicación y no tiene IAES previos. Bueno, entonces el diagnóstico positivo que planteamos es trastorno por consumo de sustancias, dependencia de cocaína y alcohol, cuadro de abstinencia actual. Después, bueno, ¿qué elementos de riesgo identifica en el paciente? Y acá pusimos, bueno, que es de sexo masculino, que vive solo, las repercusiones orgánicas que presenta, como el IAM, el inicio temprano de consumo, también es un elemento de riesgo, y el consumo concomitante de alcohol y cocaína, que favorece la formación de este compuesto cometileno que es cardiotóxico. Y bueno, acá un poco explicaba el tratamiento, en parte es lo que veníamos hablando, el tiacidal o el haloperidol intramuscular se pueden utilizar porque el paciente está con un cuadro de abstinencia actual. Es importante acá asociar la vitaminoterapia que ya discutimos, y bueno, no en este momento, pero realizar el correspondiente abordaje social y psicoterapéutico, ¿no? Una vez superado el cuadro de abstinencia. Bien. Y bueno, acá hablábamos un poco de, en vistas al tratamiento a instaurar, qué otras cosas hay que indagar, y bueno, en vistas al tratamiento más a largo plazo hablando, pensamos en evaluar las redes de sostén y de apoyo familiar con que contamos, y también es importante evaluar qué comorbilidades psiquiátricas pueda llegar a presentar el paciente. No sé si hay algo más que les parezca agregar o... Acá. A ver qué dicen las preguntas. Sí, también acá preguntan sobre las benzodiazepinas, en este caso, para la abstinencia por el consumo de cocaína mezclado con alcohol. Y bueno, hay capaz que mira, hay una cuestión en ese punto, creo que cuando se planteen las preguntas en la prueba específicamente no van a ser tan complejas, pero la realidad es que eso. Muchas veces hay una discusión que capaz que les pregunto a dos cosas, capaz que Enzo y Sergio tienen una opinión. Hay toda una complicación en el tema del consumo en la intoxicación, por ejemplo, de cocaína y alcohol, que es algo bastante frecuente y tiene un riesgo cardiológico importante por el cocaetileno que se genera. El riesgo de utilizar benzodiazepinas y el riesgo de utilizar antipsicóticos. Entonces, ahí es una evaluación que se tiene que hacer, porque, por ejemplo, las benzodiazepinas tienen una importancia en cuanto a la abstinencia y en cuanto al desarrollo del delirium tremens, pero también las benzodiazepinas tienen el riesgo de la depresión respiratoria.
¿tá? Los antipsicóticos, si vos consumís cocaína, está bien, vos tienen un perfil más específico de la abstinencia, pero tienen un riesgo mayor de síndrome extrapiramidal. Entonces ahí muchas veces uno se cuestiona qué es más fácil de tratar, si una depresión respiratoria y lo entubás, o un riesgo de síndrome neuroléptico maligno. Entonces, esa es como una discusión que no hay mucha respuesta clínica, la verdad. Y el riesgo concomitante del... Te voy a preguntar dos cosas. Si el DIAE tiene relevancia en el contexto de consumo. Tiene relevancia en lo que decía Felicia de que la intoxicación genera, más allá de que hay un síndrome disejecutivo general, la intoxicación genera una desinhibición. Creo que todos lo han visto, ¿no? Entonces, lo que el IAE cuando se hace en un contexto de intoxicación, lo que se plantea que se hace en un contexto de desinhibición. Entonces, ahí lo más irrelevante es la intoxicación. Hay que darle importancia al intento de autoeliminación, pero en realidad sea en un contexto de desinhibición. Entonces, si no estuviera intoxicado, seguramente no se llegara a ese punto. Entonces, hay que darle mucha más claridad a la intoxicación. Y por otro lado, no, en realidad el metabolito es el metabolito que se da en el contexto de las 12 horas, pero es bastante cardiotóxico el metabolito de eso. Ah. Bueno, seguí nomás. Sí, yo creo que respecto de lo del IAE, en contexto de un consumidor de pasta base, también hay que tener presente que el efecto de la pasta base dura muy poco. Entonces, rápidamente entran a veces los intentos son cuando después de unas horas o a veces 2 o 3 días de consumir de corrido, cortan el consumo y entran muy rápidamente en abstinencia, y a veces ahí en este contexto también se dan intentos muy impulsivos generados por el gran malestar que sienten después del bajón, después del consumo intenso, ¿no? Bien. El IAM pudo haber sido seguro por consumo de cocaína, sí, claro, probablemente. Eso preguntaban también a mí. Bien. Sebastián, él decía de la utilización de benzodiazepinas o antipsicóticos en el paciente ese. Me parece que hay que evaluar cada paciente en particular según la gravedad de la excitación y, bueno, a los efectos de la prueba fundamentar esas dos cosas que dijiste vos. En el caso del antipsicótico, puede disminuir aún más el umbral de la convulsión junto con la cocaína y aparición de efecto extrapiramidal, y bueno, vigilar en el caso de usar benzodiazepina el tema de la depresión de conciencia. Pero las dos opciones se pueden usar, ¿no? Sí, exacto. Creo que Roberto no había entendido. Es eso, que en la intoxicación por cocaína o por derivado de la cocaína, como la pasta base, utilizar antipsicóticos, como acaba de decir Enzo, genera disminución del umbral compulsivo y genera riesgo de síndrome piramidal o neuroléptico maligno, lo cual tiene una gravedad particular y más difícil de tratamiento. Cuando estás intoxicado con alcohol, utilizar una benzodiazepina genera un efecto GABAérgico que acentúa, digamos, la intoxicación, por decirlo de alguna manera, y un riesgo de depresión de los centros respiratorios y el riesgo de paro cardiorrespiratorio, que requiere muchas veces una intubación. Entonces, entre esas dos cuestiones, sí es necesario el tratamiento, porque a veces uno creo que a veces se tiende en la emergencia a ser más insistente con respecto a la medicación, capaz que no son tantas cosas tan graves, pero bueno, si se requiere una medicación, hay que evaluar esos dos puntos, digamos, que creo que es importante tener en cuenta de que cuáles son los riesgos de lo que se da, más que nada. Pero es lo que decía Enzo. Bien. Bueno, vamos con la viñeta 3 entonces. Paciente de sexo femenino de 20 años, vive con sus padres, estudiante de psicología, motivo de consulta, ansiedad. Enfermedad actual, la paciente se presenta en emergencia acompañada por amiga, presentando cuadro de ansiedad intensa, que se acompaña de sensación de mareo, falta de aire, expresa temor por enloquecer, sensación de pérdida de control de sus pensamientos, no puedo parar la cabeza, no puedo dejar de pensar en cosas, angustia, sensación de temor. Durante la entrevista, la amiga refiere que previo a este cuadro la paciente había ingerido un brownie con THC y se desconocen las dosis. Se destaca del examen psiquiátrico que la paciente está orientada en tiempo y espacio, tiene dificultades para concentrarse durante la entrevista, tiene un discurso finalista sin pérdida del hilo conductor, no ideación delirante, discurso centrado en sintomatología actual y evidencia de temor,
A nivel del humor, no presenta elementos de humor en menos ni exaltación. Tiene una ansiedad intensa ya descrita que se acompaña de cierta inquietud psicomotriz. Antecedentes personales médicos, niega. Antecedentes personales psiquiátricos, niega consultas previas en psiquiatría. Realizó tratamiento psicoterapéutico hace 3 años por crisis de pánico esporádicas. Bueno, y acá, bueno, en cuanto a la agrupación sindromática, pusimos un síndrome conductual dado por el consumo de sustancias, en este caso marihuana, y un síndrome de ansiedad-angustia. La ansiedad se podría considerar como el aspecto psíquico del síndrome y la angustia como el aspecto somático. Entonces, como elementos de angustia, pusimos la sensación de mareo, la falta de aire, y elementos de ansiedad, expresa temor a enloquecer, sensación de pérdida de control de sus pensamientos, angustia y sensación de temor. ¿Qué conducta tomaría en la emergencia? Bueno, tranquilizar, brindar información sobre la crisis, que es autolimitada, que no tienen riesgo de vida, que dura algunos minutos y que tienen tratamiento. Se puede optar por administrar, en este caso sí, una benzodiazepina, como por ejemplo el alprazolam, y una benzodiazepina de vida media corta, con rápido inicio de acción y alta potencia. La dosis puede ser de 0,5 o 1 miligramo vía oral o sublingual según la presentación que tengamos. Acá, bueno, esto ya lo dijimos, pero las benzodiazepinas son fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, potenciando el sistema GABAérgico, tienen efecto ansiolítico, sedante, hipnótico, neurorelajante y anticonvulsivante. Bueno, después, acerca de qué otra información le interesaría recabar durante la entrevista, bueno, la historia o patrón de consumo, consumo de otras sustancias, antecedentes psiquiátricos familiares, y también indagar, bueno, qué tipo de vínculos tiene con su familia. Sabemos que vive con los padres, pero bueno, acercarnos un poco más al contexto como sociofamiliar de la paciente. Bien, y eso sería lo último. Bien, hay algunas preguntas específicas que hicieron de esto. Hay una cuestión de que a veces porque viste que ahí plantean por qué la ansiedad es lo psíquico y la angustia es lo somático. Esa es una diferenciación que a veces se realiza. Yo creo que en general está muy poco extendida, entonces en general no. Yo he escuchado varias cosas, por ejemplo, de que la gente plantea o médicos dicen, no tuvo una crisis de ansiedad, tuvo una crisis de angustia, y es lo mismo, digamos, tiene mucha referencia, son sinónimos. Claro, y acá dicen también, se hace diagnóstico de crisis de ansiedad, o claro, es una crisis de ansiedad causada, o sea... Claro, ahí va, entonces yo creo que lo que hay que por una plantear... intoxicación, Exacto, pero es lo mismo. Exacto, lo que hay que plantear es ansiedad. Con la ansiedad tiene manifestaciones psíquicas y somáticas, muchas veces hace diferenciación, pero entiendo de que es una diferenciación que no está muy desarrollada, pero la ansiedad tiene manifestaciones psíquicas y somáticas. La ansiedad es en un periodo específico, tiene manifestaciones de crisis de ansiedad, pero no es una crisis de ansiedad como dieron en el primer instancia, que es una crisis de ansiedad dentro de un trastorno de pánico, o sea, la crisis de ansiedad inesperadas, que son reiteradas en el tiempo, que generan ansiedad anticipatoria. No, es una crisis de ansiedad que en este caso es debido a una intoxicación, digamos. Es como lo mismo que se podría decir un trastorno psicótico debido a intoxicación. Incluso el DSM en la parte de consumo tiene una tabla que es bastante interesante y en donde plantea cuáles son los trastornos, los otros trastornos del consumo, ¿no? Que se pueden dar en la intoxicación o la abstinencia de determinadas sustancias. Entonces ahí pueden ver, bueno, los psicodélicos pueden dar un trastorno psicótico, pueden dar trastorno del humor, pueden dar episodios maníacos, cosas así. Entonces, las manifestaciones de ansiedad son debidas a esa causa. Bueno, y acá preguntaban, ¿no es mejor el lorazepam? En realidad, muchas veces se utiliza el alprazolam en primera instancia porque hay presentaciones sublinguales específicas del alprazolam y tiene una vida media, tiene un inicio de acción más rápido y vida media más corta. No creo que nadie les va a preguntar si ante una crisis de ansiedad le dan alprazolam o lorazepam porque esa diferenciación no tiene sentido. Pero en general lo que se utiliza es el alprazolam fundamentalmente porque tiene una presentación sublingual y porque tiene un efecto de acción un poco más rápido, pero no estaría mal usar el lorazepam. Pero sí, el planteo es una crisis de ansiedad por una intoxicación. Después pregunta con el tema de las benzodiazepinas y las drogas depresoras. Sí, creo que eso es importante.
lo que plantea Juli de que el tema de las benzodiazepinas y las drogas depresoras del sistema nervioso central, cómo se trata la crisis. Creo que el riesgo de disminución de la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, es adecuado, hay que ver si es necesario tratar. Está esa alternativa de la medicación no benzodiazepínica con un efecto de acción bastante similar a la benzodiazepina sería el teapridal. Pasa que el teapridal no actúa de forma inmediata, entonces me parece que haciendo los controles adecuados no habría mucho problema. Depende de la severidad de la presentación del paciente también, porque bueno, a veces se puede usar algo a dosis bajas y todo lo que hablamos del ambiente y tranquilizar, a veces es imposible porque el paciente está muy excitado y bueno, y ahí el riesgo es más grande de que, bueno, de que se lastime, de que lastima a alguien o lo que sea, entonces todo depende de la situación clínica en sí. Sí, acá dicen, está dentro. Claro, el planteo es el trastorno por consumo, digamos. O sea, hay que evaluar el trastorno por consumo específicamente. Lo que tenemos ahora es la manifestación de la crisis de pánico. Lo mismo que si tuviera, si alguien eh, tiene manifestaciones psicóticas propias, características de la intoxicación por cocaína. Lo que tiene la persona es un trastorno por consumo de cocaína, ¿no? O sea, tiene manifestaciones psicóticas propias de eso. Es lo que se plantea acá, que es bastante frecuente que las personas tengan crisis de ansiedad. eh, sí, porque la crisis de ansiedad, porque se mezclaron un poco con el tema, ¿no? Se mezclaron, capaz que no queda tan claro, que la crisis de ansiedad no es un diagnóstico teológico, como poder decir eh, esquizofrenia. O sea, esquizofrenia debido a una sustancia está mal planteado. Pero la crisis de ansiedad es una manifestación inespecífica que incluso lo que se plantea que es un planteo de abordaje de que no es de crisis de ansiedad, no es decir trastorno de ansiedad o trastorno de pánico, como lo mismo que decir convulsión, no es lo mismo que decir epilepsia. Entonces, en este caso, lo que estás teniendo es una persona que es una crisis de ansiedad. Si vos la querés analizar, la crisis de ansiedad, bueno, podés decir, tuvo un desencadenante particular, bueno, fue en un contexto de intoxicación por sustancias. Bien, ¿es una sustancia que habitualmente se puede manifestar con crisis de ansiedad? Sí, es de consumo de marihuana. ¿Está en intoxicación? Bien, entonces lo que tiene esta persona es una intoxicación por marihuana, que es una manera de plantearlo, o una crisis de ansiedad en contexto o inducido por la marihuana. Entonces, no es que tenía un trastorno de ansiedad encubierto y la marihuana se lo desencadenó, no, tuvo una crisis de ansiedad en la marihuana. Seguramente esa persona, seguramente no, esa persona, hasta demostración de lo contrario, no requiere un tratamiento específico para el trastorno de ansiedad. Si no consume, no va a reiterar la crisis habitualmente. Entonces, el problema ese fue con respecto al Acá tiene antecedentes ella, o sea, creo que decía que había recibido, en este caso, tratamiento antes, pero hace, ¿no? Claro, hace 3 años, una cosa así, algunas crisis esporádicas de ansiedad tuvo, pero ahora en realidad no estamos pensando que sea como por el trastorno de pánico que tenía, estamos pensando que es por una situación puntual. Sí. Uno podría pensar en una cuestión más general bueno, hay cierta vulnerabilidad, no todas las personas tienen una crisis de ansiedad, hay cierta vulnerabilidad tenerlo, pero no hay mucho problema. Por un único consumo. No, después acá, cuando hablas por trastorno de consumo, no. Perdón, que acá decían para varias cosas, preguntan. Por un único consumo, claro que no, o sea, hablamos de que tiene un síndrome conductual, pero no estamos hablando de dependencia ni planteando nada de eso porque no tenemos datos. No, es una intoxicación. Es una intoxicación, o sea, trastorno conductual sí. Es una intoxicación. Es puntual, si no hubiéramos puesto dependencia o algo así, pero no. La dosis de THC vía oral es de vida media. La verdad no sé si el término de vida media más larga está bien, pero sí que el efecto de la intoxicación del consumo de marihuana oral, o sea, ingerido, es mayor al fumado seguro. Sebastián, es mayor sí, porque el inicio del efecto es cercano a las 2 horas. Ahí va. Mientras que fumado es a los 15 minutos. Entonces se desfasa la eliminación. Y la otra cosa que pasa también es que ingerido el 80% del THC entra en el torrente sanguíneo versus el 40% fumado. Es mucho mayor a igual cantidad de THC, de marihuana es mucho mayor la cantidad que entra en torrente sanguíneo.
Perfecto, ahí va, ahí tenés la explicación. Y lo otro es, sí, creo que hay algo que te quiere quedar claro, es que una persona que consume una sustancia, no se habla de trastorno por consumo de sustancia. El trastorno por consumo de sustancia no es eso. O sea, hay varias maneras, tenemos las estrategias de las evaluaciones diagnósticas, donde se plantea eso, lo que se planteó al principio, ¿no? La dependencia más psicológica, la dependencia más física, con tolerancia y con abstinencia, el cambio de un consumo recreacional a un consumo necesario para evitar ciertos síntomas, son todos elementos para valorar la necesidad de trastorno por consumo. ¿Tá? Obviamente, el consumo de una sustancia puede ser recreacional, no tiene por qué ser problemático. Eso me parece que es un concepto general que tiene que quedar. Capaz que acá capaz que se confundió, pero en realidad lo que estábamos planteando es que si vos tenés sumase una vez en tu vida marihuana y tenés una crisis de ansiedad en ese periodo, tuviste una intoxicación por marihuana y tuviste una crisis de ansiedad inducida por ese consumo. ¿Cuál es el diagnóstico de base? No, ninguno. Intoxicaste, tuviste una crisis de ansiedad. No tenés ni un trastorno de pánico, ni un trastorno de ansiedad inducido por sustancias, no, tuviste una crisis de ansiedad en un contexto de intoxicación. Después preguntan acá si alguien está acostumbrado a una dosis habitual de benzodiazepinas, por ejemplo. Obviamente, si alguien, porque las benzodiazepinas generan tolerancia. Entonces, como las benzodiazepinas generan tolerancia, si alguien consume benzodiazepinas habitualmente, evidentemente la dosis que yo le voy a dar va a tener que ser mayor a la dosis que habitualmente tiene otra persona. Eso pasa, pero por la tolerancia que generan las benzodiazepinas. En general el paciente te dice, no, si tomo uno no me hace nada, entonces bueno, ahí le vamos a dar un poquito más. Después preguntan por el clonazepam sublingual, si hay una presentación, sí, obvio, si tenés la presentación de clonazepam o de No, pero clonazepam sublingual, no. O de té. Hay uno que es como de liberación más rápida vía oral, pero no sublingual. Está bien, por eso, pero presentación, o sea, en general, si el comprimido no tiene, está diseñado para presentación sublingual, vos podés ponértelo abajo de la lengua, porque yo he visto en la emergencia le ponen diazepam abajo de la lengua, pero eso realmente no cambia nada. Solamente existe la alprazolam sublingual, que es una presentación de 0,5, es la única presentación que es de una marca, además, no la voy a decir porque está, pero es la única presentación. Habitualmente se le da a las personas sublinguales porque puede generar un efecto, digamos, pero no está comprobado de que dar un comprimido de un medicamento se dé. Lo que hay, clonazepam, son gotas, que bueno, se puede hacer, pero capaz que me estoy confundiendo con la presentación de clonazepam ODT, que en realidad que se puede usar sublingual, pero no es que tenga una presentación. El ODT, Juli está hablando de eso, el ODT tiene una presentación de más inicio más rápido, pero no es específicamente igual. Y después insiste mucho en cuándo se hace diagnóstico, trastorno por consumo. La respuesta más formal para la prueba, hay criterio diagnóstico de trastorno por consumo de sustancias. Eso por un lado. Lo otro es que uno plantearía de que, bueno, salvo que existan situaciones claras de tolerancia o sea, de dependencia, eso es que lo que habitualmente uno queda tranquilo, tiene dependencia, obviamente tiene una transformación neurobiológica que le determina la abstinencia y la tolerancia, hay un trastorno por consumo. Después se verá. Todo el intermedio hay que verlo, por eso es que toda esa dificultad de establecer con claridad el diagnóstico de trastorno por consumo de sustancias fue que llevó a las modificaciones de las pautas diagnósticas para hacer el trastorno por consumo de sustancias, y por eso en general cuando van a escuchar hablar a alguien va a hablar de uso problemático de sustancias, entonces todo uso no recreacional puede ser uso problemático, pero bueno, todas esas situaciones creo que exceden a la cuestión. No pretendemos que hagan eso, lo que pretendemos es que sepan ustedes cuáles son los elementos de tolerancia, cuáles son los elementos de abstinencia, la diferenciación entre la intoxicación y la abstinencia, y las manifestaciones que se pueden dar en esos puntos. Y después, y Camila pone eso, que no tenemos forma farmacéutica de Uruguay de vía sublingual de diazepam, por lo tanto se absorbe erráticamente, pero no es la vía adecuada. Lo único positivo es que saltea el primer paso hepático. Claro, en realidad es eso, pero formalmente no es que, no cambia tanto, la verdad. Bueno, creo que... Perdón, por de la guardia tuve que cortar un segundo. Sí, tranquilo, no pasa nada. Bueno,
eso. Así que si una respuesta formal de cuándo se dice trastorno por consumo de sustancias serían lo que eh, el libro de la cátedra en realidad está bastante adecuado en este punto. Lo único es que fue realizado con el DSM-4 y esas diferenciaciones, pero el libro de la cátedra está bastante bien y las alternativas terapéuticas me parece que están bien. Las cosas que planteó Felicia son esas. En cuanto al, creo que el libro de la cátedra tiene un planteo de trastorno por consumo de sustancias generales y uno de específico de alcohol, que en cuanto a cómo se maneja, creo que ahí es lo más adecuado, cómo se maneja la abstinencia del alcohol, cuáles son las estrategias para la abstinencia y cuáles son las estrategias específicas para la vitaminoterapia y qué complicaciones previene la vitaminoterapia. Me parece que está bastante bien el libro de la cátedra en ese punto. Así que en eso me parece que está bien. Pero bueno, no, creo que no hay mucho más en eso. Bueno, gracias Felicia, Enzo y Sergio por el tiempo. Esto queda grabado. A ver, para que pregunta Agustina al último. No me queda clara la diferencia entre dependencia psicológica y abuso, por más que ahora se haya juntado dependencia y abuso en un solo. No, en realidad, a ver, capaz que si quiere alguien más plantearlo con más claridad. Históricamente lo que se planteaba es que la dependencia, cuando se decía el trastorno por dependencia a una sustancia, se hablaba de que uno tenía manifestaciones de tolerancia y abstinencia ante esa sustancia, o sea, tiene una dependencia física. Y el abuso era todas las manifestaciones que se podrían denominar de dependencia psicológica. ¿Tá? Por ejemplo, lo que sería pérdida de trabajo, pérdida de vínculos familiares, la necesidad de consumir, porque o sea, la vida centrada en eso. ¿Tá? Esa fue la diferencia. Lo que pasaba era que había una idea de que uno tenía un uso recreacional de una sustancia, un abuso y una dependencia, y eso eran como escalones de gravedad. Y en realidad no era tan así, porque hay sustancias que tienen un patrón de más relacionado a lo que clásicamente se denomina dependencia psicológica, por ejemplo la marihuana, y no tantos elementos claros de tolerancia y abstinencia, y otros que dan mucho más rápido eso sin generar una dependencia. Es simplemente eso que se planteó. No es mucho más distinto pero siempre se englobaron dentro de los trastornos por consumo. Bueno, esto está grabado y ya lo voy parando igualmente.